La lectura es una actividad que define a nuestra especie desde hace miles de años, pero la lectura de cómics, tal y como las conocemos, apenas supera los 120 años de existencia. Quizás por eso desde sus inicios fue considerada una forma de expresión cultural menor. Su historia arranca muchos años antes. Sus antecedentes llegan hasta pinturas egipcias 1300 años antes de Cristo, pasando por muchos experimentos hasta el siglo XIX. Pero a partir de su nacimiento en las páginas de los diarios, a finales de 1800, se convirtió en un medio en sí mismo. Y junto con el cine, se consolidaron como la expresión artística que definió al siglo XX. Y hoy es parte importante de la cultura del siglo XXI. Capaz que sos de los que creen que el cómic es algo solo para niños. Es hora de cambiar esa idea errónea. Vengan conmigo, los invito a recorrer el fascinante mundo del cómic, sus lenguajes, sus creadores y sus personajes. Les puedo asegurar que se van a sorprender. Vayamos a Nueva York, a finales del siglo XIX. Allí se afianzó la plaza económica más importante de Estados Unidos, al tiempo que su crecimiento la llevó a ser la segunda ciudad más poblada del mundo después de Londres. Más del 60% de las importaciones y exportaciones norteamericanas pasaban por su puerto y sus sectores. En lo bancario y lo financiero estaba en una época dorada, impulsada por un tráfico comercial y la prosperidad de las clases altas. También había una llegada masiva de inmigrantes procedentes de Europa, y eso generaba una efervescencia política y social muy, pero muy grande. Fue una época próspera para los medios de prensa, para el desarrollo de los diarios. Pero antes de hablar de eso, dejemos Nueva York por un momento y tratemos de descifrar primero qué es un cómic, de dónde viene y por qué se llaman así. Bueno, supongo que lo mejor que podemos hacer es ir al diccionario. Voy a intentar buscar y leer ese término, a ver con qué nos encontramos. A ver, acá está. Cómics, secuencia de representaciones gráficas acompañadas por un texto que relatan una acción a través de saltos sucesivos de una imagen a otra sin que por ello se interrumpa la narración ni el desarrollo y comprensión de la situación.
sin lugar a dudas, la definición que da el diccionario es absolutamente aburrida. Y no solo es aburrida, es confusa. Realmente no podemos entender qué es un cómic después de leer lo que dice el diccionario. Pero hay mucha gente que ha trabajado durante muchos años, a través de estos 120 años de historia del cómic, para lograr explicar qué es el cómic. ¿Y cómo podemos definirlo? ¿Qué significa un cómic? ¿Qué es? Bueno, hay un señor particularmente que se llama Will Eisner. Will Eisner es uno de los grandes creadores y dibujantes de cómics de toda la historia y escritores de cómics de toda la historia. Él generó al Spirit, uno de los personajes más importantes de los años 40, y de ahí en adelante se convirtió en un hito del cómic. Este señor, en uno de sus libros, donde hace estudios y ensayos sobre la definición de lo que es un cómic, define al arte con 3 palabras. El cómic es un arte secuencial yuxtapuesto. La tercera no es una mala palabra. Arte, bueno, si pudieran acercarse a todos esos estantes y revisar todo lo que hay acá, podrían ver a un montón de dibujantes distintos combinando montones de maneras y expresiones de artes plásticas, y a la vez a un montón de guionistas y escritores distintos contando un montón de historias de maneras distintas. Ahí está lo que podríamos definir como el arte. Lo segundo de lo que vamos a hablar es de la secuencia. Es fundamental entender que el cómic solo existe si existe la secuencia. Esperen que les voy a traer un ejemplo. Hice 2 garabatos, pero son bien claros para explicar qué es realmente una secuencia o por qué es un arte secuencial el cómic en sí mismo. Esto que ven acá es un sol a punto de perderse en el horizonte. ¿Pero realmente se está perdiendo? ¿Es un atardecer o es un amanecer? No lo sabemos. El dibujo puede significar alguna de las dos cosas. Para eso precisamos otro dibujo que genere lo que se llama la secuencia. Y acá lo tenemos. Si tenemos este dibujo aquí, podemos ver que el sol está saliendo y sería un amanecer. Ahora, si lo ponemos de este lado, el dibujo nos está presentando un atardecer. Por eso el cómic es esencialmente un arte secuencial, porque necesita de la consecución de varios dibujos para contar una historia. Y por último, en breve les digo lo que significa yuxtapuesto. La yuxtaposición. La yuxtaposición es esencialmente una cuestión de tiempo y espacio. El tiempo tiene que ver con la cantidad de cuadros que podemos encontrar en una página, y el espacio es el que ocupa la página de un cómic para poder contar una historia. Existen cómics de montones de temas y lenguajes. Hay cómics de aventura, hay cómics de humor, blanco y negro, color, hay cómics de superhéroes, hay cómics con animales antropomórficos, hay cómics con acentos experimentales o surrealistas, con juegos con diseño, con diferentes cosas. Pero siempre, en cada uno de ellos, para que sea un cómic, tiene que existir la yuxtaposición. ¿Qué es eso? Bueno, la yuxtaposición es cuando en una página, en la cantidad de cuadros que en esa página existan, se cuenta una parte de la historia. Esa parte contada avanza cuadrito a cuadrito en la secuencia y nos va contando una historia. Entonces, en ese momento, nosotros somos como una especie de director de cine que, según cuánto se detenga o preste atención a un cuadrito, va a ir dándole un ritmo a la historia. Entonces es casi que como si una película, en una cinta de película, una cinta que tiene muchas fotos, eso es una cinta de film, lo cortáramos todas esas fotos y las pegáramos en una página. Entonces ahí tendríamos un cómic. Se podría decir que están muy emparentados.
Pero en definitiva, lo importante es que la yuxtaposición significa que el tiempo que transcurre en esa página es un tiempo que ocurre todo a la vez, todo junto. A través de una página estamos viendo un montón de cosas que transcurren en un montón de tiempo y nosotros, según cómo los leemos, los miramos o nos detenemos, nos vamos a encontrar con una historia vivida de una forma distinta. En definitiva, la yuxtaposición es esencialmente una cuestión de tiempo. ¿Cómo vienen con esto de los cómics? ¿Se va entendiendo? ¿Les gusta ver cómo es el lenguaje de los cómics? Bueno, acá estamos mirando unas imágenes de diferentes cómics, de diferentes estilos, desde Frank Miller a Matt Groening, pasando por otras montones de maneras de contar historias. Acá tenemos un trabajo de Rodolfo Santulo, de Matías Vergara, sobre el Graf Spee. En fin, Hellboy, montones de cosas que podamos imaginarnos tienen algo en común. Todos tienen en sus viñetas o entre sus viñetas una línea que los separa. Blanca en algunos casos, negra en el caso de Hellboy. A veces ni siquiera existe más que una línea, a veces hay un espacio más grande, a veces hay otras cosas que pueden ser más experimentales. En fin, siempre entre viñetas hay algo que las separa que se conoce como gutter o canaleta. Y de eso ahora vamos a investigar un poco más. ¿Quieren saber lo que es el gutter? Vengan. 5 de enero de 1896. Para muchos este es considerado el punto de partida o el nacimiento del cómic. ¿Y dónde lo tenemos? En las viñetas en las que aparece este personaje que se llama el Yellow Kid, al cual aquí podemos apreciar. Este niño con su bata amarilla, que sin quererlo va a terminar definiendo lo que se llamó periodismo amarillo, debido al diario en el que salía, dato no menor. Es un personaje que habitaba en un callejón en la ciudad de Nueva York y que servía para hacer una especie de muestra de lo que sucedía a nivel social desde un punto de vista humorístico. Esta viñeta entera tiene muchas situaciones y en ella pasan muchas cosas. Hay muchos personajes haciendo muchas cosas. Esto fue lo que planteó como primera instancia el tema de qué hacer con el tiempo en un dibujo, cuando hay tantas cosas para mostrar o tantas cosas para decir. Entonces el creador, que se llamaba Richard Outcault, decidió utilizar un concepto distinto. Acá podemos ver otra imagen de Yellow Kid ya más desarrollado. Y acá vamos a ver dos elementos que tienen que ver con el desarrollo del lenguaje del cómic en sí mismo. Uno de ellos es la repetición del tiempo espaciado en cuadros, donde vemos al personaje con su fonógrafo, con el que tiene grandes charlas, dividiendo todo en viñetas, contándonos la historia a través de muchos cuadros. También el antecesor a lo que es el globito de la historieta que todos conocemos son los textos que aparecen escritos dentro de la ropa del personaje.
Acá ya podemos ver incluso una viñeta original, un primer globito de historietas. Acá estamos en 1897, 98, por ahí, ¿no? Esto es lo que fue llevando al cómic a desarrollarse. Y lo último, y quizás más importante para que el cómic exista como tal, tiene que ver con lo que está entre estos dos dibujos. Esta niña que está acá en el medio se llama Gutter o Canaleta. Todas las historietas en algún punto tienen una línea de estas a nivel divisorio entre los cuadros. ¿Y qué sucede acá? Acá tenemos la más clara demostración. Tenemos una primera escena donde nuestro personaje, el Yellow Kid, persigue a otro niño con el que están peleando, con el que están jugando, y se meten adentro de una ferretería. Y en segunda instancia vemos al Yellow Kid salir de la ferretería totalmente empantanado en pinturas y enchastrado y mil cosas más. Lo que sucede entre estas dos viñetas está escondido en esta línea divisoria que se llama Canaleta o Gutter. Lo que pasa dentro de la ferretería que nosotros no vemos, en realidad sucede en nuestra cabeza. Cada uno de nosotros se imagina lo que va de este concepto a este otro concepto, de este dibujo a este otro dibujo. Así es como nosotros, cuando leemos historietas, hacemos avanzar el tiempo. O vemos o sentimos que avanza el tiempo, porque nos imaginamos en ese espacio en blanco todo lo que falta. Rellenamos ese espacio en blanco con nuestra imaginación y lo completamos con todo lo que se nos ocurre que puede haber sucedido adentro de este lugar para que el pequeño que está acá salga de este modo. Por eso, aparte del tiempo, de la juxtaposición, del dibujo y del guión, lo fundamental es este espacio en blanco. Esto es el último elemento que define el cómic para mostrarnos su lenguaje.